Ya. Ok. Amén. Bienvenidos, hermanos. En un momento más vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico. Antes vamos a cantar unas alabanzas para establecer la presencia de nuestro Dios. Amén. Bienvenidos, hermanos. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos. Vamos a comenzar en esta tarde nuestro estudio bíblico. Recuerde, para que usted se edifique, invite a alguien, comparta. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cantar unas alabanzas. Amén. Aplaudan sus palmas ahí donde usted está. Puede tomar su lugar ahí en su hogar donde está. Póngase cómodo y vamos a
en esta noche a estudiar la palabra de Dios. Quiero dar algunos anuncios importantes para que usted los tenga en mente. Yo espero, hermano, que usted en verdad esté orando cada servicio. Antes de cada estudio, de cada servicio, usted tenga un tiempo a solas con Dios, haga un altar ahí en su hogar, con su familia y edifique la oración del justo. La palabra de Dios dice que lo puede todo. Y es importante que nosotros estemos orando. Recuerden que hay oración todos los días, amén, en la noche y en la mañana, para que usted, amén, se edifique y tenga una vida espiritual conforme a la voluntad de Dios. Y recuerden que nuestros servicios el día de domingo es a las 11 de la mañana y 5:30 de la tarde. El día miércoles, amén, a las 7 de la noche. Y vamos a seguir con este programa, amén. Y vamos a orar en esta tarde porque Dios nos dé gracia, porque Dios nos dé favor. Y abra su mente, abra su corazón a la palabra de Dios. Amén. Recuerden que el estudio, hermano, es para edificar nuestra vida espiritual. Amén. Donde Dios, amén, es el maestro. Amén. Y es el enseñador de toda verdad. Y vamos a tomar nuestro lugar. Le voy a pedir que si usted tome su asiento, póngase cómodo y abra su Biblia. Amén. Si usted tiene alguna pregunta, hermano, usted no la puede escribir, amén, ahí en la pantalla, y nosotros le podemos responder a su comentario. Amén. Algo que quiero dejar claro, que todos sus comentarios o todas sus preguntas tienen que ser relacionadas conforme al tema que vamos a estar enseñando en esta noche. Quiero que abras tu Biblia en Lucas, el libro de Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 36 al 50. Quiero hablar un tema, hermano, en este estudio bíblico que le he puesto por título: el poder de la verdadera libertad. El poder de la verdadera libertad. Porque cuando hablamos sobre la libertad, hermano, debe de existir algo en nuestras vidas. Debemos de comprender que el motivo por la cual la palabra de Dios nos dice que si conociéramos la verdad nos haría libres. Y esa es una verdad que Jesucristo, hermano, ha proclamado, amén, desde que Él vino a esta tierra. ¿Para qué? Para que el ser humano, hermano, fuera verdaderamente libre de la opresión, amén, del dolor, del sufrimiento. Pero yo me pregunto en esta noche, que hoy vivimos bajo nuestra propia condición. Y de eso quiero hablarte primeramente. La condición humana hoy en día es más común en su propia vida. Cuando hablamos que la condición humana es más común en nuestras propias vidas, hermano, estamos hablando, amén, de cómo pensamos, de cómo tomamos decisiones, de cómo, amén, creemos que estamos viviendo nuestra propia vida. Ahora, si usted se pone a pensar, y si piensa, hermano, que usted va o tiene una condición humana correcta, déjame decirle que no es verdad. Porque quizás usted puede decir, yo puedo decir, yo pienso de esta manera, pero una pregunta, hermano, que deben hacer ahí es que si lo que tú piensas es lo mismo que Dios piensa.
Y te hago esta pregunta, hermano, que si usted se hace esta pregunta de cómo estoy pensando yo, mi manera de pensar, mis acciones, mi condición humana, amén, en tomar ciertas decisiones, ciertos pensamientos. Usted puede decir, es que yo pienso de esta manera o tomo una decisión de esta manera y pienso que va a ser la correcta. Pero la pregunta es, hermano, antes de que usted tome esa decisión, piensa en Dios, que si respalda esa decisión, esa condición en su vida. Si Dios ve, amén, las cosas de la misma manera como usted las ve. Usted se ha puesto a pensar, hermano, en algún momento, que si Dios piensa o ve las cosas de la misma manera que usted, y yo le puedo decir que no. Vamos a ver las características, hermano, de la condición de tres personas diferentes. ¿Por qué? Porque en Lucas capítulo 7, verso 36, nos muestra, hermano, de la condición de tres personas, que cada una de ellas tenía su manera de pensar. Vamos a mirar la condición, hermano, en la vida de cada una de estas tres personas. Ellos pensaban, amén, que amaban a Dios. Ellos pensaban que ya tenían ganada la vida eterna. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Ellos pensaban, amén, que estaban haciendo la voluntad de Dios. Quiero que me acompañes y leas juntamente conmigo en nuestro texto. En el verso 36 de Lucas capítulo 7 al 50 nos dice la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Aquí estamos viendo, amén, a la primera persona. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, estamos hablando de otra segunda persona, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, y orando comenzó a rogar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, dijo, Simón, estamos viendo a la tercera persona, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí podemos ver, hermano, cómo uno puede aproximarse
a la verdadera libertad del perdón. Porque sabes, hermano, algo que prácticamente marca el poder de la verdadera libertad es el perdón. Aquí la Biblia nos habla, hermano, que prácticamente, amén, había dos deudores. Uno que debía 500 denarios y otro que debía 50. Y la Biblia nos dice que estos hombres no tenían que pagar, o sea, con qué pagar. Pero a los dos se les perdonó la deuda. Ahora póngase a pensar, hermano, porque aquí entramos usted y yo. Cuando hablamos del poder de la verdadera libertad, hermano, es porque debemos de pensar que nosotros somos deudores. ¿Cuántos pueden decir amén? Deudores, ¿por qué? Porque le debemos a Dios lo que Él hizo en esa cruz del Calvario. Él pagó el precio de nuestros pecados, amén, dando su vida, pagando un precio a precio de sangre. Y aquí vemos, hermano, cómo uno puede aproximarse a la verdadera libertad por medio del perdón. Porque este es el punto central, amén, de cómo es que un hombre, hermano, puede alcanzar la verdadera libertad cuando uno, amén, es perdonado por Dios. Ahora la pregunta aquí que te voy a hacer es, si tú eres sincero, hermano, ¿por qué el ser humano o por qué usted y yo todavía nos enojamos? Quizás usted pueda justificarse y decir, pastor, es que las personas, amén, nos hacen enojar las personas. Pero déjame decirte, hermano, que solamente usted está usando una excusa, amén, delante de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano, el Hijo de Dios, hermano, cuando es verdaderamente libre, amén, ya no puede, amén, importarle si alguien le hace daño, si alguien lo quiere lastimar o si alguien lo lastimó. No, ¿por qué? Porque el poder de la libertad, hermano, es algo que prácticamente tiene que nacer del corazón. Y este texto es simbólico, hermano, a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Nuestra condición humana, hermano, todavía, amén, no refleja una verdadera libertad. En Mateo capítulo 9, verso 2. Usted vaya conmigo. Nos dice la palabra de Dios. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí estamos viendo, hermano, de cómo uno puede aproximarse al perdón, de cómo uno puede experimentar el poder de la libertad de nuestras vidas. La Biblia nos habla de un fariseo, pero también nos habla de una mujer pecadora. Eso nos da a entender, hermano, que el fariseo tenía una deuda con Dios. La mujer, amén, tenía una deuda con Dios. Usted y yo tenemos una deuda con Dios. En Romanos capítulo 3, vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 3. Verso 10. Dice la palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Está hablando, hermano, de nuestra condición. Está hablando, amén, que muchas personas aún no han experimentado el poder de la verdadera libertad. Ahora, cuando hablamos del poder, hermano, estamos hablando del poder de perdonar, porque el perdón, hermano, es lo que nos va a hacer completamente libres.
En Romanos capítulo 3, verso 23 nos dice la palabra de Dios. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Aquí prácticamente nos está hablando de una deuda que nosotros no podemos pagar. En el libro de Mateo, capítulo 18, verso 24 al 25, nos dice la palabra de Dios. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, y a este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Aquí estamos viendo, hermano, cómo es que prácticamente surge un efecto de nuestra condición. Aquí prácticamente estamos viendo, hermano, que en deuda con Dios. Es como cuando usted pide una gran cantidad al banco, amén, para comprarse un auto, una casa o un terreno. Y si usted no paga a tiempo, amén, lo acordado con el banco, llega el banco en un tiempo y le embarga su propiedad. Te quita todo lo que tiene. Y hay gente, hermano, que está experimentando esto hoy en día en sus vidas. Personas que pierden todo. Lo que tanto sacrificio les costó obtener. Ahora, de este mismo modo se trata lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Nosotros, hermano, tengamos el poder de una verdadera libertad en nuestra vida. Algo que debe de entender usted en esta noche es que Dios desde el cielo, hermano, está mirando nuestras acciones. Dios nunca pasa desapercibido, hermano, cada acción de nuestras vidas. Jesús está muy atento, hermano, a nuestras acciones, a nuestra condición, a nuestras acciones. ¿Por qué? Porque eso va a describir, hermano, lo que verdaderamente nosotros somos. No es lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios piensa que somos usted y yo. En Lucas capítulo 7, verso 40 al 44, dice la palabra de Dios. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Quiero detenerme aquí por un momento. Cuando está hablando de un acreedor, hermano, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se habla de dos deudores, se está refiriendo a usted y a mí. Dice, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Ahora aquí está hablando de dinero. Pero si nosotros lo llevamos a nuestra vida, hermano, lo podemos amplificar y cambiar de una manera ordinaria, donde muchas veces, hermano, no nos ponemos a pensar que quizás nosotros no le debemos dinero a Dios, pero le debemos, hermano,
una vida de nuestro comportamiento. Quiere decir, hermano, que prácticamente nosotros somos aún pecadores. Aún como cristianos, aún como conocedores de la palabra de Dios, seguimos pecando, seguimos traicionando a Dios, seguimos dándole la espalda a Dios. Y eso, hermano, amén, nos hace deudores. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Jesucristo, hermano. Él nos da la bendición de poder experimentar, hermano. Cuando la Biblia nos habla de dos deudores y dice que uno debía 500 denarios y otro 50. Y como no tenían con qué pagar, les perdonó a los dos todo. Aquí podemos mirar nuestras vidas, hermano. Usted y yo somos deudores de nuestro acreedor. Porque Él pagó el precio por ti y por mí. No importa lo que sigas haciendo en contra de tu acreedor. Él mira tus acciones. Cuando tú cometes pecado, aunque usted piense que no está tan mal como los demás, porque muchas personas dicen, bueno, es que yo he cometido pecados pequeños. En otras palabras, está diciendo, yo le debo poco a Dios. A comparación de aquella persona, de aquel hermano, amén, que vive bajo pecado, que le debe mucho más, que su deuda es mucho más grande. Dios no mira, hermano, qué tan grande es tu pecado. Para Dios un pecado chiquito, un pecado grande, para Dios es lo mismo. Y Dios nos perdona. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Usted ha entendido, hermano, y sabe cómo es usted en verdad? ¿Por qué? Porque cuando hablamos del fariseo, hermano, podemos ver las acciones del fariseo, pero nunca podemos compararnos, o nunca nos hemos comparado con este fariseo. O cuando vemos, amén, las acciones de esta mujer adúltera, pecadora, quizás no nos comparamos. Pero ¿qué diferencia hay, hermano, entre un adúltero y un mentiroso? ¿Qué diferencia hay? ¿Será la misma condición en la cual nos encontramos, usted y yo, en estos tiempos? Porque nosotros podemos pensar, bueno, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Ya no le hago mal a nadie, ya no, amén, ya no robo, ya no miento. Pero quizás le está robando a Dios. Porque usted podría decir, pastor, ¿cómo cree que yo le voy a robar a Dios? Cuando usted no diezma, hermano, cuando usted no hace, amén, lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer, está hablando de nuestra condición. Cada pensamiento que nosotros hacemos, la Biblia dice que lo que hay dentro de nuestro corazón es lo que nosotros hacemos, pensamos. Y aquí estamos viendo, hermano, a la tercera persona, que es Pedro. ¿Cuántos saben que Pedro, hermano, decía, Señor, yo voy a donde tú vayas, amén?
Si es necesario morir por veces, hermano, no hemos escuchado de hombres, de mujeres de Dios. No, yo ahora sí voy a hacer la voluntad de Dios. No, yo ahora sí voy a amar a Cristo. Voy a hacer, amén, todo lo que Él me pida. Y aquí estamos viendo un ejemplo de Simón, hermano, que piensa que por estar con Jesús ya la tenía hecha, ya tenía una verdadera libertad. Él pensaba que ya había experimentado el poder, amén, de la verdadera libertad en su vida. Él pensaba, amén, que ya no era el mismo. Él pensaba, amén, que él era diferente. Quizás Pedro ya no pecaba de la misma manera que antes. Pero aún sus pensamientos, hermano, lo traicionaban. ¿Por qué? Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 18. En el verso 10 al 12 nos dice la palabra de Dios. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano está lejos. No quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de un fariseo, hermano, y de un publicano. Fariseo significa, en hebreo, separado de Cristo. La palabra publicano, hermano, significa traidor, ratero o vendido. Recuerde que el publicano, hermano, eran judíos, cobradores de impuestos. Ellos trabajaban, amén, para los romanos. Ahora los fariseos y los publicanos pensaban que tenían ya la salvación ganada. Ellos decían: yo ayuno, yo oro, yo doy mis diezmos, hago todo lo correcto, no soy como aquella persona, como aquel publicano. Quiere decir, hermano, que los fariseos se creían tan santos, que veían a los publicanos como la gran vileza inmunda. Eso significa, lo veían como la escoria, como lo más contaminado. En Mateo capítulo 7, verso 22, dice la palabra de Dios: y respondió Jesús y les dijo: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan. Perdón, es Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Verso 22 y 23. Dice la palabra de Dios: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los fariseos, hermano, se creían los mejores ante todos los demás.
veces, hermano, que nosotros como hijos de Dios nos creemos que somos mejores que los demás. Y pensamos, amén, que los demás, hermanos, son más pecadores que nosotros. Ahora, lo que nosotros debemos de entender en esta noche, hermano, y lo que tenemos que aprender, es que nosotros no podemos subestimar a la gente. Nosotros no podemos hacer de menos a las personas. ¿Por qué? Porque todo ser humano, hermano, fue creado por Dios. Quiere decir que prácticamente todos y cada uno de nosotros fuimos perdonados, porque Jesucristo pagó el precio por toda la humanidad. No solamente lo pagó por usted o por mí, sino por toda la humanidad. Y muchas veces, hermanos, nos comportamos como los fariseos. Vivimos una vida bajo la condición del mundo. Y muchas veces pensamos que estamos bien. Eso quiere decir que prácticamente nosotros pensamos, hermano, que somos los fantásticos, que somos los excelentes. Pero déjame decirte algo en esta noche. Los fariseos pensaban, hermano, que ellos vivían una vida en santidad delante de Dios. Los fariseos pensaban, hermano, que ellos estaban viviendo una vida bajo sometimiento a Dios. Quiero decirte algo en esta noche. Hermano, hermana, no te creas que eres la mejor ante los demás. Porque cuando estés delante de Dios, te puedes llevar una gran sorpresa. Usted puede pensar en estos momentos que cuando se presente delante de Dios y usted, amén, pueda decir, Señor, yo cuando tuve la oportunidad hice todo lo que me pediste, diezmaba, ofrendaba, evangelizaba, llevaba tu mensaje, predicaba tu evangelio, ganaba almas para ti. Pero ¿qué si Dios te sorprende cuando estés delante de Él y te diga, no puedes entrar, hacedor de maldad? Ahora, ¿por qué te digo esto, hermano? Porque nosotros debemos de mirar cuál es nuestra verdadera condición. Nosotros debemos de comprender, hermano, cuál es el poder de nuestra verdadera libertad en Cristo. Ahora, el objetivo de este estudio es que tú sepas que en el cielo, hermano, de nada servirá lo que usted piense o lo que yo piense. Cuando nosotros estemos delante de Dios, lo único que va a importar es lo que dice la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Porque lo que estoy hablando, hermano, no es mi propia opinión. Lo que te estoy hablando hoy, amén, sobre el poder de la verdadera libertad en nuestras vidas, no es opinión del ser humano, no es opinión, amén, de los hermanos, amén, no es opinión de la iglesia, es la opinión de Dios en nuestras vidas. Es por eso que nosotros nunca debemos de pensar que somos mejores que los demás. Quiero que sepas algo, hermano. Si usted por algún momento ha pensado que es el mejor, déjame decirte que todavía hay alguien mejor que tú. En todos los aspectos. Estamos hablando hoy de las acciones correctas y de las acciones incorrectas. Simón le está diciendo
a nuestro Señor Jesucristo. Que el que más debe de amar más. Te voy a decir por qué. Porque Jesús, hermano, murió por el que debía 500, pero también murió por el que debía 50. Eso quiere decir, hermano, que si usted ha cometido más pecado y alguien menos, amén, no es que Jesucristo haya dicho, es que yo voy a morir solamente por el que ha cometido más pecado, o voy a morir por el que ha cometido menos pecado. No, hermano, o sea, el pecado es pecado y Dios dijo, yo voy a salvar a la humanidad, yo los voy a hacer libres, yo voy a pagar el precio. No importa cuántos pecados estemos cometiendo. Lo único que importa es que hoy usted y yo tenemos la esperanza en Cristo para alcanzar la vida eterna. Quiero hablarte por último de la deuda que usted y yo tenemos, que es impagable. Usted y yo, hermano, por fuerza o por conocimiento, no podemos hacer, amén, que paguemos esa deuda. Ningún ser humano aquí en la tierra puede pagar el precio que Cristo pagó en esa cruz del Calvario. Si usted me acompaña, Efesios capítulo 1, verso 7. Escuche lo que dice la palabra de Dios. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. Perdón, según la riqueza de su gracia. Eso quiere decir, hermano, que la gracia es cuando Cristo nos viene a perdonar. Nos viene a perdonar del pecado. La gracia desciende sobre nuestras vidas cuando Cristo perdona el pecado de la humanidad. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 nos dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quiere decir, hermano, que a veces nosotros queremos impresionar a nuestro Señor Jesucristo por nuestras acciones, por lo que nosotros pensamos que somos. Porque muchas veces, hermano, pensamos que estamos haciendo lo correcto, que estamos caminando correctamente ante Dios. Pero déjame decirte algo. A Dios lo vas a impresionar, hermano. Escúcheme bien lo que le voy a decir en esta noche. A Dios lo vas a impresionar cuando tú reconoces que necesitas ser perdonado por tus malas acciones. Te lo voy a repetir nuevamente. A Dios lo impresionamos, hermano, cuando venimos ante Él y le decimos, Señor, perdóname porque soy pecador. Pero muchas veces, hermano, nuestras acciones, nuestro comportamiento es como el de los fariseos. Señor, es que yo estoy dando mucho de diezmo. Es que yo, Señor, practico tanto el evangelismo, tanto tiempo. Y queremos impresionar de esa manera, una manera incorrecta. Cuando Dios, hermanos, se impresiona, cuando usted viene ante Él con ese amor, con esa gracia, y le dice, Señor, sé que estoy caminando mal ante tu presencia. Sé que estoy causando dolor a las personas
Sé que he sido indiferente contigo. Sé que cuando me hablas, Señor, me hago el que no escucho, porque quiero hacer las cosas a mi manera. Porque déjame decirte algo, hermano. Que Dios no mira las cosas como nosotros las miramos. Como ves las cosas tú, no es la misma manera como Dios las mira. Quiero hablarte, hermano, por último, de ser libres. Completamente. Cuando nosotros aprendemos a experimentar el poder de la libertad en nuestras vidas, es porque sabemos, hermano, cuidar de no golpear ni dañar a nadie más. Quiere decir que prácticamente, amén, ya no vamos a tener malas acciones con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Cuando hablamos que Simón Pedro, hermano, estaba junto con nuestro Señor Jesucristo en su casa, él mismo estaba comiendo, amén, a la mesa con nuestro Señor Jesucristo. Pero después Pedro, hermano, le muestra un desprecio, siendo indiferente ante Dios. Es por eso que en nuestro texto dice, me diste, yo estuve en tu mesa, dice, y nunca me diste cuando yo tenía hambre, nunca me diste de comer. Cuando tuve sed, nunca me diste de beber. Estuve desnudo y nunca me vestiste. Dice, mas sin en cambio esta mujer, dice, desde que llegó, dice, no deja de besar mis pies. Aquí está mostrando, hermano, las acciones. Esta mujer era tan agradecida con Dios que derramó, hermano, todo lo que tenía. Por eso los fariseos decían, ¿por qué ha derramado? ¿Por qué ha desperdiciado esto? Un perfume tan costoso. Ahora, muchos de nosotros, hermanos, somos indiferentes con Dios. ¿Cuántas veces, hermano, no hemos despreciado a Dios? Si nosotros somos conscientes de que hemos tomado malas acciones delante de Dios, cuando sabemos, amén, que tenemos que hacer lo bueno y no lo hacemos, y hacemos malas acciones, dañamos a nuestros hermanos, los lastimamos, somos indiferentes con ellos. Ahora póngase a pensar por un momento, hermano. Si Jesucristo hubiera hecho lo mismo con nosotros, ¿qué hubiera pasado con nuestra vida? ¿Qué hubiera pasado con cada uno de nosotros? Lucas capítulo 7, verso 44 y 45. La mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. En otras palabras, Jesucristo le está diciendo a Pedro, Pedro, tú no fuiste cortés conmigo. Pedro, tú no, amén, no tuviste la cortesía, no tuviste ese mismo interés que esta misma mujer. En otras palabras, Jesucristo le está diciendo, sabes, yo morí por ti. Yo morí por ella. En otras palabras, hermano,
Jesucristo nos está mostrando el poder de la libertad. En otras palabras, Jesucristo nos está mostrando el verdadero amor que siente por usted y por mí. En la vida, amén, de esta mujer, amén, pecadora, y en la vida de Pedro. Simbólicamente, hermano, aquí prácticamente somos usted y yo en esa misma condición. Recuerde que las palabras de Pedro, que 3 veces. Mi pregunta es, si Pedro hubiera amado a nuestro Señor Jesucristo, hermano, ¿por qué lo negó 3 veces? Si usted dice, yo soy cortés con nuestro Señor Jesucristo, yo hago todo lo que Él me manda. Muchas veces, hermano, no cometeríamos las malas acciones que nos hacen esclavos del pecado. El pecado nos hace esclavos, hermano, y no nos deja tener una acción correcta delante de Dios. Lucas capítulo 7, verso 47 nos dice la palabra de Dios. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. De que Dios no tuvo falta de gratitud por nosotros. Pero nosotros sí estamos teniendo falta de gratitud contra Dios. ¿Por qué? Porque si Dios murió por nosotros, hermano, nosotros no podemos y no sabemos ser agradecidos con Dios. El ser agradecido con Dios, hermano, es sacrificar algo por Él. Así como Jesucristo sacrificó su propia vida por usted y por mí, porque Él muestra gratitud hacia la humanidad, porque nos ama. Y si nosotros decimos que amamos a Dios, debemos demostrar gratitud hacia Él. Quiero concluir con estos capítulos. Si usted me acompaña a Deuteronomios capítulo 8, verso 17. Dice la palabra de Dios, y diga en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar tu pacto que juró a tus padres, como en este día. Aquí prácticamente, hermano, nos habla de la gratitud mostrada. Nos está hablando de las acciones. Quiere decir que muchas veces nosotros no podemos mirar, hermano, las cosas correctas. En otras palabras, hay falta de gratitud en nuestras vidas. En Lucas capítulo 15, verso 29. Dice la palabra de Dios. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Aquí nos está hablando, hermano, de cuando no vemos o no alcanzamos a ver las cosas correctamente. Muchos de nosotros nos justificamos y podemos decir, es que me hace que me enoje, hace que me salga, amén, de control, que no pueda yo controlar mi temperamento, pero sabes, hermano, es algo incorrecto que está mirando Dios. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros estamos involucrados
Nadie puede decir, hermano, que tiene falta de conocimiento. Usted y yo estamos involucrados en esto. Y tenemos que ser agradecidos con Dios. Aun cuando alguien, hermano, cause dolor en tu vida, debe de haber un agradecimiento hacia Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted, hermano, ve de una manera correcta las cosas, aún la peor circunstancia, aún el dolor que esté pasando, es porque Dios quiere trabajar en alguna área de su vida. Primera de Corintios capítulo 4, verso 7 nos dice la palabra de Dios. Y Pablo está hablando estas palabras, dice, ¿por qué quién distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieres recibido? Cuando Pablo dice, ¿quién te distingue? En otras palabras, Pablo estaba diciendo, yo antes, amén, era un asesino, yo antes tenía malas acciones, dice, pero ahora soy diferente y mis acciones le están agradando a Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, he entendido el poder de la verdadera libertad en mi vida. Antes no podía convivir, amén, con mis hermanos, los apóstoles. Ahora convivo con ellos. Ahora soy parte de ellos. Primera de Corintios capítulo 15, versos 9 y 10, con esto concluyo. Dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 15, 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia nos ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo que Pablo está diciendo, hermano, es que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de alcanzar el poder de la verdadera libertad en nuestra vida, haciendo un balance en nuestra propia vida. Cuando decimos yo amo a Dios, en otras palabras estamos diciendo, ahora tengo que amar lo que un día yo mismo aborrecí. La pregunta es, hermano, ¿cómo miramos las cosas? ¿Las miramos de la misma manera que Cristo las mira? O quizás eso venimos pensando, pero sabes, hay muchas personas hoy en día, hermano, que por sus malas acciones se están haciendo esclavas del pecado. Y no pueden experimentar, estamos hablando de cristianos. Cristianos, hermano, que no, amén, quieren darse cuenta que las cosas que están cometiendo, que las cosas que están hablando en sus acciones, están dañando su propio corazón. Quiero que medites por esto en tu vida. Porque nadie va a venir a negociar, hermano, lo que Dios ya negoció en tu vida. Él tuvo que pagar un precio. La pregunta es, ¿cómo estás valorando lo que Jesucristo hizo en tu vida? Quiero que medites por un momento. Si hay personas que nos están mirando y dices, yo no entiendo mucho de lo que se habló, pero sabes, hermano, estamos hablando de nuestras malas acciones, estamos hablando de la condición humana en estos tiempos. Y piensa, medita por un momento. ¿Quieres alcanzar el poder de la verdadera libertad? Tienes que reconocer que necesitas a Dios en tu vida. Y este es el momento para que usted tenga una esperanza de vida eterna.
terminamos con esto. Esperamos que sea de gran bendición. Que Dios lo bendiga. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, nos lo puede dejar saber y con toda confianza usted está para que salga de sus dudas y pueda usted hacer preguntas o comentarios en esta noche. ¿Ninguna pregunta? ¿Preguntas ahí en los hogares? Los jóvenes que nos están viendo, nuestros hermanos, hermanas, alguna duda, algún comentario, usted siéntase con la libertad de preguntar. Recuerden, hermano, que los estudios son para aprender. Estudiamos la palabra de Dios y cualquier duda la aclaramos para que usted pueda entender cada uno de los estudios. Bueno, parece que todo está claro. Espero que haya sido de gran bendición para su vida. Y los esperamos el domingo, hermanos. Los esperamos, invite a personas. Siga orando por nosotros. Amén. Nosotros estamos orando por ustedes. Que Dios los